Un saludo a todos los bendecidos que nos escuchan a través de esta página de internet de nuestro ministerio Salvos por la Gracia. Les saluda Walter Estrada y es para mí un privilegio poder compartir contigo una enseñanza más de la palabra poderosa del nuevo pacto, de la gracia del Señor, con el único propósito de edificar a la iglesia, de edificar a la amada del Señor, de edificar a su cuerpo, al cuerpo de Cristo. Cuando menciona cuerpo es porque es nuestro deber impartir nutrición, ¿verdad?, a un cuerpo para que ese cuerpo crezca, se fortalezca, permanezca firme, saludable. Y la única manera de edificar ese cuerpo de Cristo que somos nosotros, la iglesia, es con el alimento correcto, con el alimento adecuado, con el alimento indicado. Y esos son los pastos delicados, como dice el salmista, en delicados pastos me pastorearás. Y eso era una profecía de esta palabra maravillosa de gracia, de esta palabra maravillosa del nuevo pacto. Y es nuestro propósito, precisamente, es edificar la vida de los que nos escuchan, que son bendecidos y amados del Señor. En este precioso día vamos a traer el tema titulado El Dios de Paz. El Dios de Paz. Y es muy importante entender que Dios es un Dios de paz, que Él quiere que nosotros vivamos en paz. Y escudriñando y leyendo el Evangelio, encontré que la paz es muy importante para nosotros. Encontré que la paz es muy importante para Dios. Hay un propósito, hay una enseñanza, hay un consejo apostólico para que nosotros vivamos en paz, y entendemos y sabemos de que esa paz proviene solamente y es dada por nuestro Señor. En Colosenses 2:8 dice: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aquí nos aconseja el apóstol Pablo que dejemos ya la ira, el enojo, la malicia. En ira, en enojo, en malicia, en blasfemias, en palabras deshonestas, no hay paz, mi hermano. No es evidencia de que nosotros estamos en reposo, no es evidencia de que nosotros estamos en confianza, en la protección de Dios, que Dios nos suple todo lo que nosotros necesitamos. No es evidencia de que estamos en paz en nuestro corazón con nuestro prójimo, de que es nuestro propósito traer todo conflicto a una armonía. Es más, la actitud de paz y de humildad y de templanza debe ser y es necesario en un hijo de Dios. Es imperativo que un hijo de Dios tenga paz en su corazón, viva en humildad y viva en mansedumbre. Es por eso que el apóstol Pablo dice: dejad estas cosas, ira, enojo, malicia. Muchas veces nosotros vemos personas en la calle manejando, en nuestro trabajo, nuestros vecinos, aún puede ser nuestro mismo núcleo familiar, donde abunda la ira, donde abunda el enojo, donde abunda palabras deshonestas, maldecir, hablar mal de otras personas, llamar por nombres ofensivos a otras personas. Pero no es ese el ejemplo que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, no es ese el consejo que Dios nos da a través de su evangelio, que debemos de vivir en paz. Y nosotros sabemos dónde vamos a recibir esa paz
en nuestros corazones. Entonces vamos a hacer la pregunta, ¿qué trae la paz de Dios? ¿Qué trae la paz de Dios? Y la respuesta claramente siempre la vamos a encontrar en su palabra, en su evangelio. Te invito a que vayas conmigo, si te es posible, a Romanos 10:15. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Las buenas nuevas es el evangelio del nuevo pacto, es el evangelio de la gracia de Dios. Por lo tanto, dice que son hermosos los pies de los que anuncian la paz. El evangelio de la gracia es un mensaje de paz. El evangelio de la gracia nos dice que ya Dios está en paz con sus hijos, que ya hubo propiciación por los pecados, que ya hubo un sacrificio que satisfizo la justicia de Dios, y es por eso que ahora es otorgada a nuestras vidas por medio de la fe. Por lo tanto, es un mensaje de paz, es un anuncio de buenas nuevas. Y nosotros estamos llamados a predicar, estamos llamados a enseñar, estamos llamados a divulgar este mensaje de paz, porque proviene de un Dios de paz, un Dios a quien nosotros felizmente servimos. Entonces, ¿qué trae la paz a nuestras vidas? Es el evangelio, las buenas nuevas de paz. Y eso es lo que cambia el corazón de la persona, eso es lo que cambia el corazón de una persona que vive en ira, en enojo, que vive maldiciendo. Aún dentro del mismo cuerpo de Cristo, mis bendecidos, nosotros podemos encontrarnos con estas situaciones con hermanos tal vez inmaduros y que no conocen que tienen provisión para cambiar sus corazones por medio de la poderosa palabra del Señor. Te invito a que vayas conmigo a Filipenses 4, versículo 1, por favor. Filipenses 4, versículo 1. Te invito a que, si puedes, tengas tu Biblia a mano para que puedas ir conmigo a las citas bíblicas que voy a compartir contigo. Filipenses 4:1 dice, así que hermanos míos, amados y deseados. Mira qué vocabulario, qué manera de expresarse el apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre en gracia, siempre confirmándote en la fe. Aquí te dice que somos amados y que somos deseados por Dios. ¿Tú sabes por qué, mi bendecido? Porque hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor, dice el apóstol Pablo, mira, siempre. Otra vez repite y dice, regocijaos. Esa es lo que nosotros debemos hacer, mis bendecidos. Debemos siempre regocijarnos, no importa lo que nos esté pasando en nuestras vidas. Nos regocijamos porque tenemos un evangelio maravilloso, porque hemos sido salvos, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido justificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, es decir, por su sacrificio en la cruz del Calvario. Versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Mira lo que dice el versículo 17. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces la paz de Dios tiene un propósito y es guardar tu corazón y es guardar tus pensamientos. ¿Para qué? Para que nuestros corazones no se llenen de ira, para que nuestros corazones no se llenen de rencor, para que nuestros corazones no se llenen de maldición a otras personas que salen de nuestra boca. Mira, la paz del Señor también es para guardar vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerda que de la abundancia del corazón habla la boca. Si nosotros no estamos en paz con nosotros mismos, si nosotros no hemos entendido que el Evangelio de la Gracia es lo único que nos puede traer paz, porque el Evangelio de la Gracia entra en nuestro espíritu, entra en nuestro corazón y nos da una información necesaria para poder tener paz con Dios. Y esa paz, ¿qué va a hacer? Va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. ¿Qué es lo contrario a paz? Mira, lo contrario a paz es el afán, las preocupaciones, la ansiedad, el temor, aún hasta la culpabilidad. Si no estamos caminando y siendo obedientes a la fe, como dice en Romanos 1:5, la obediencia a la fe, podemos tener culpabilidad. Si nosotros no hemos conocido el Evangelio de la Gracia, que hemos sido justificados, redimidos, bendecidos con toda bendición espiritual, hemos sido justificados en Cristo Jesús por medio de la fe, entonces podemos vivir en culpabilidad. Tal vez no conocemos plenamente la gracia del Señor, tal vez no estamos viviendo en la gracia del Señor y tal vez vivimos por obras, tratando de justificarnos por nuestros propios esfuerzos humanos, y lo que sucede es que las consecuencias de eso es sencillamente vivir en culpabilidad. Nunca te sientes bien con Dios, no sabes si viene el Señor Jesucristo en este momento, si te quedas o te vas. Tienes culpabilidad en tu corazón, puedes tener temor, ansiedad, preocupación, afán. Eso es lo contrario a la paz. Pero el Evangelio de la gracia del Señor, ese mensaje maravilloso. Pero Dios no quiere que nosotros vivamos en afán, no quiere que vivamos en preocupación, en ansiedades. Mira lo que dice acá el capítulo 4, versículo 6, dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. No es que nosotros no vamos a tener peticiones, pero nosotros ponemos esas peticiones delante del Señor y nos regocijamos porque sabemos que Él es un Dios de paz, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y va a guardar nuestros pensamientos. Ahora, los pensamientos son muy importantes y es muy importante en lo que nosotros nos enfocamos en la vida. Y es por eso que el versículo 8 dice el apóstol Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis, recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, aquí vuelve a repetir el apóstol Pablo, el Dios de paz, pero te manda a hacer algo, te manda a que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable y todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Porque de esa manera guardas tu corazón, de esa manera guardas tu mente. En otras palabras, tenemos que renovar nuestro entendimiento para poder disfrutar de la paz del Señor. Ahora en el versículo 9 te da una clave muy importante. Dice: lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí,
esto haced. El apóstol Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Entonces Dios escogió al apóstol Pablo para manifestar a su Hijo a través de él, como dice en Gálatas 1. Y nosotros estamos llamados a seguir lo que el apóstol Pablo escribió, porque lo que él escribió fue lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo le reveló para la edificación de su iglesia. Y después dice, y el Dios de paz estará con vosotros. Son muy fáciles las instrucciones, ¿verdad, mi bendecido? Tenemos que obedecer el Evangelio, eso es todo. Te invito a que vayamos a Romanos 5:1, por favor. El libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdas que te dije que una de las cosas contrarias a la paz es la culpabilidad en el corazón? Bueno, si nosotros sabemos que hemos sido justificados por medio de la fe, entonces podemos estar convencidos, firmes, seguros de que entonces tenemos paz para con Dios. Y esa manera o el medio es de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por medio o el medio o la manera de estar en paz con Dios es a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa eso? Que tenemos confianza, plena confianza en lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Entendemos que tenemos paz porque Él murió, fue un sacrificio perfecto, Él pagó el precio total y absoluto de nuestra redención. Nosotros no le podemos añadir a esa obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él murió, resucitó para nuestra justificación. Cuando entendemos eso, entonces podemos decir, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vete ahí al capítulo 8, versículo 6 de Romanos, por favor. Capítulo 8, versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. ¿Qué es lo que es ocuparse de la carne? Tratar de justificarnos a través de nuestras propias obras. ¿Qué es ocuparse del Espíritu? Es ocuparse de todo lo que tiene que ver con esta revelación maravillosa del nuevo pacto, que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque todo el Evangelio, de lo que habla, de lo que enseña, es de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y de los resultados y los beneficios para nosotros de lo que Él hizo en la cruz. Y eso nosotros lo recibimos y lo aceptamos con toda la humildad del mundo, porque sabemos que hemos recibido algo inmerecido y que sabemos que es solamente por gracia. Hermano, eso nos trae paz en el corazón, eso nos quita el afán, eso nos quita la ansiedad, el temor, la culpabilidad, y es la paz de Dios, como dijo en Filipenses, guarda nuestros corazones y guarda nuestros pensamientos. Mira, también Dios hizo la paz entre dos pueblos. Vamos a ir a Efesios 2:17, por favor. Vamos a ir a Efesios 2:17. Efesios 2:17 dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Recuerda que nosotros leímos en Romanos 10:15, los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Aquí el apóstol Pablo te vuelve a repetir algo similar y te dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz. ¿Quién anunció las buenas nuevas de paz? Nuestro Señor Jesucristo. Él dijo y prometió que Él era un solo sacrificio perfecto y que Él iba a llevar los pecados de muchos. Dice nuevamente, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A los que estaban lejos eran los gentiles y a los que estaban cerca eran los judíos, porque tenían la ley
y sabían de Dios. Dice el versículo 18, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Es por eso que nosotros nos tenemos que enfocar en el Evangelio, mi bendecido. Por eso es que en Romanos 5.1 dice, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. ¿Por qué el ocuparse del Espíritu es vida y es paz? Aquí te lo está diciendo, porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Claro, eso nos trae paz a nuestro corazón. Eso es un anuncio de buenas nuevas de paz. Porque mira, el versículo 19 dice, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Cuando nosotros venimos a la familia de Dios, tenemos que recibir, experimentar y vivir esa paz que solo Dios nos puede dar. Y ese debería de ser la manera de vivir de todo cristiano, mi bendecido. Nosotros no podemos andar en iras, en contiendas, en griterías, peleando con la gente por la calle, por un parqueo, porque se te cruzaron en la línea del supermercado. Nosotros estamos llamados a dar el ejemplo. Yo sé que muchas veces no se logra al 100% y creo que y estoy seguro que Dios no espera que se logre al 100%. Pero cuando nosotros crecemos en el conocimiento del Evangelio, no nos queda otra alternativa que imitar a Dios. Efesios 4, 1 al 6, por favor. Vamos a leer Efesios 4, del 1 al 6. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso es un ruego del apóstol y nosotros debemos de tomar muy en serio ese ruego porque nos dice que debemos de andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados por el Señor. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a otros en amor. Eso lo hace una persona que ha recibido y vive en la paz del Señor. Porque para ser humilde hay que estar en paz. Para ser manso hay que estar en paz. Para vivir en paciencia y en amor hay que estar en la paz del Señor. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando nosotros nos relacionamos con otras personas, cuando nosotros nos congregamos con nuestros hermanos en Cristo Jesús, cada uno de nosotros debe tener un propósito y es que esa fraternidad, esa congregación, esa unidad sea en el vínculo de la paz. Y debe de ser el propósito de todos nosotros. De esa manera nos ayudamos, de esa manera nos soportamos con paciencia, de esa manera nos edificamos. Si uno pues está tal vez enojado, con ira, con enojo, nosotros los maduros en Cristo debemos entonces de traer a ese hermanito al vínculo de la paz, ayudarlo, soportarlo, edificarlo, nunca condenarlo, sino que más bien ayudarlo en amor. Dice aquí, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Aquí no te dice que todos vamos a ser tan maravillosamente bien portados. Aquí lo que te está diciendo es que vas a necesitar la humildad y la mansedumbre, y también te está diciendo que vas a necesitar soportar con paciencia los unos a los otros. Es importante, ¿no? Es necesario, es primordial. Dice el versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. ¡Qué maravilloso! Vamos a contestar la siguiente pregunta, mis bendecidos. ¿Qué es el reino? ¿Qué es el reino? Hay desafortunadamente muchas enseñanzas por ahí que te enseñan que básicamente el reino es un asunto de
de dinero y de prosperidad y de pactos con Dios, las cuales enseñanzas son totalmente erróneas, son totalmente herejías, son totalmente equivocadas y provienen de hombres malos y perversos que lo que quieren solamente es sacarle la lana a las ovejas, en este caso manipular a las congregaciones, etcétera. Pero vamos a saber por el Evangelio qué es el reino de Dios. Y te invito a que vayamos a Romanos 14, 17. Romanos 14, 17 dice, porque el reino de Dios, mira, no es comida, no es la cantidad de comida que puedas tener, no es la cantidad de rituales que puedas tener que incluyan comida o bebida, nada de eso. En otras palabras te está diciendo, no son rituales, no son tradiciones de hombres, no es nada material. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí te lo está diciendo claramente, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ni rituales, ni tradiciones de hombres, ni nada material, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Dice el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Versículo 19 es muy importante. Dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Está muy claro. Nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que contribuir a la paz y a lo que nos edifica mutuamente. ¿Qué es lo que nos edifica mutuamente? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo vemos la justicia? Bueno, le enseñamos a la iglesia, edificamos a la iglesia, diciéndoles de que hemos sido justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, estamos en paz con Dios. Vivimos en gozo en el Espíritu Santo, o por la revelación que el Espíritu Santo nos dejó por medio del Evangelio del Nuevo Pacto. Entonces, cuando nosotros estamos lidiando con nuestros hermanos en Cristo Jesús, todo el propósito de nosotros cuando conversamos, hablamos con ese hermano, es la mutua edificación. No es mordernos, ni ofendernos, ni pelear con nuestro hermano en Cristo Jesús. No, mi bendecido. Nosotros estamos llamados a contribuir a la paz y a la mutua edificación. Un hermano no condena a otro y el otro hermanito tampoco condena al otro. Pero un hermano sí edifica a uno, al otro, y ese otro hermano edifica a ese hermano. Esa es la mutua edificación. ¿Cuáles son nuestras herramientas para eso? El Evangelio de la gracia del Señor. Entonces, ese es el reino. Vamos a ir al capítulo 15, versículo 7 ahí mismo. Dice, por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Quiere decir que vino a cumplir la ley, a servir ese pacto para cumplirlo por nosotros, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza, escucha lo que dice después, os llene de todo gozo y paz en el creer. Hermano, esto es maravilloso. Cuando tú crees, tú tienes que estar en paz y con gozo, porque las noticias son excelentes, las noticias son maravillosas. Dios nos ha perdonado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha
redimido por medio del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Vamos a repetir el versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro, dice Pablo, de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque esa amonestación viene con el conocimiento de que contribuimos a la paz y a la mutua edificación entre nosotros. Gloria al Señor. Y el versículo 23 dice, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y esa es una manera que el apóstol Pablo despedía sus cartas. Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15, por favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Eso lo podemos ver también en el capítulo 2, versículo 9, dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, o toda la plenitud de Dios. Dice el versículo 20, y por medio de Él, o de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Esa paz que nosotros podemos experimentar solamente viene porque Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando te dice mediante la sangre de su cruz, está diciéndote por su sacrificio o mediante su ofrenda o su sacrificio de su cuerpo en la cruz del Calvario. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Eso es lo necesario, mi hermano. Tenemos que seguir creyendo. Por eso es que en Romanos 15:13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Si nosotros permanecemos en la fe es porque Él nos ha guardado para que permanezcamos en la fe. Eso es lo que te está diciendo aquí en Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis o si en verdad presentáis evidencia de que sois un llamado y un escogido y que ha sido guardado por el Señor. Dice, fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Tenemos que entender algo muy importante acá, que dice la palabra gobernar. Gobernar es algo que rige nuestra vida. Pero Dios quiere que gobierne nuestros corazones la paz del Señor. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Él quiere que la paz de Dios gobierne nuestros corazones para nuestra edificación, para nuestro beneficio. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados. Fuimos llamados a estar en paz para que esa paz gobierne nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida. Dice, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y vamos a terminar con 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo
16. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16. Dice el apóstol Pablo: y el mismo Señor de paz. Por eso es que el tema de hoy se llama el Dios de paz, porque Él es un Dios de paz, es un Señor de paz. Y Él nos ha dado la paz a través del conocimiento del Evangelio de la gracia. Y quiero hacer hincapié aquí, mis bendecidos que me escuchan. No puedes tener paz si no conoces el Evangelio de la gracia. No puedes tener paz si no sabes la herencia que tú tienes en el nuevo pacto de la gracia del Señor. Y es por eso que te invito a que si nos visitas por primera vez, que escuches nuestros estudios bíblicos, que estoy seguro y creo por la fe que van a ser de bendición para tu vida. Versículo 16 nuevamente. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué bonita despedida del apóstol Pablo. La salutación dice: es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Gloria a Dios, mis bendecidos. Servimos a un Dios de paz, servimos a un Dios de amor, servimos a un Dios que nos ha dado ejemplo de humildad, de mansedumbre. Nos ha dejado un evangelio maravilloso en el cual podemos conocer y darnos cuenta lo que Él ha hecho por nosotros. Y creo que podemos terminar este mensaje, este estudio, con estas palabras que dijo el apóstol Pablo: y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. Y ese es nuestro deseo, ese es el deseo de tu servidor, ese es el deseo de los que somos partes y miembros de este ministerio Salvos por la Gracia. Es mi deseo que este estudio haya sido de bendición para tu vida. Si ha sido de bendición para tu vida, te pido que lo compartas con otras personas. Lo puedes bajar, grabarlo en un CD, o también lo puedes compartir por medio de nuestra página de internet con otras personas que puedan beneficiarse y bendecir sus vidas por medio de este estudio, de este mensaje. Recuerda también que es importante que si tu vida ha sido bendecida por nuestro ministerio, que lo compartas con otros. Es sencillamente compartir una página de internet, salvosporlagracia.org, y puedes cambiar la vida de una persona cuando esa persona conozca lo que Cristo Jesús ha hecho por él, y eso está revelado, mi bendecido, en el nuevo pacto de la gracia. Si tienes alguna pregunta doctrinal, si tienes alguna pregunta en cuanto a este mensaje, nos puedes escribir a preguntas@salvosporlagracia.org. preguntas@salvosporlagracia.org. También si quieres escribirnos, saludarnos, contarnos cómo ha sido de bendición este ministerio en tu vida, también nos puedes escribir a ese mismo correo electrónico, preguntas@salvosporlagracia.org. O si deseas, salvosporlagracia@yahoo.com. salvosporlagracia@yahoo.com. Me despido de ti. Bendiciones. Amén.